después de unos días bastante fríos y feos aquí en la quinta región, por lo menos en Viña del Mar, estamos iniciando un sábado radiante, juntándonos a conversar de temas que nos convocan, de temas que nos tocan el corazón y de temas que nos entretienen. ¿Sí? Y mayor aún cuando estos temas son posicionados desde los mismos estudiantes, porque eso es importante recalcar, que esta jornada está organizada por la necesidad que tienen los estudiantes de conocer de estos temas, y nosotras como profesoras del bloque curricular de salud y sociedad, que es una asignatura que se da en primer y segundo año de la carrera de medicina, solo hemos sido vehículos facilitadores para esta jornada, pero en realidad la organización, los detalles han estado bajo la dirección de nuestros ayudantes alumnos, que son totales, porque en realidad tenemos estudiantes que ya están en sexto, en quinto, en cuarto, y entre ellos han hecho un bonito equipo generando contenidos a lo largo de todo el año, y coronamos, ¿verdad?, este trabajo de este año con esta jornada, y espero que sistematicemos las experiencias que hemos realizado para presentarlo en trabajos futuros. Estamos muy contentos de tener a nuestra invitada el día de hoy, a María Eugenia Arenas. Tenemos el gozo de conocerte por fin, ¿verdad? Hemos estado como chuteando esta jornada desde el año pasado, pero no porque nosotros hubiésemos querido, sino que el despertar social nos puso como en otro punto de la vida, y esta jornada se vio desplazada hasta ahora, pero ahora que estamos un poco más tranquilos, ¿no? Con todo lo que nos ha sucedido durante el año, creo que es un momento preciso para hablar de estos temas, y particularmente porque hemos tenido mucho más oportunidad de estar más cerca de nuestros seres queridos y de nuestros ancianos, ¿no? Y me parece un tema demasiado importante, particularmente en un país que ocupa a nivel latinoamericano uno de los primeros, el primero o segundo lugar de población envejecida, junto a Cuba y el Uruguay, ¿no? Entonces, es tan importante hablar de adultos mayores porque demográficamente nuestro país va envejeciendo, ¿no? Y somos uno de los más envejecidos de la zona latinoamericana. Así es que, María Eugenia, yo solamente soy una facilitadora. Muy bienvenida a nuestra jornada, y te dejo a cargo de nuestra anfitriona, que es la estudiante Muriel, y ella va a guiar la jornada y va a dar ciertas instrucciones para que nos podamos comunicar con mayor fluidez. Te deseo todo el éxito, y aquí voy a estar escuchándote feliz de tus aportes en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Estamos muy contentos y contentas de tenerles acá en esta jornada. Bueno, la modalidad que vamos a tener es que en primer lugar va a exponer nuestra invitada María Eugenia, y ustedes cuando tengan alguna pregunta la pueden hacer a través del chat, que van a estar parte de nuestro equipo viendo las preguntas para poder tener una instancia de conversación al final de esta jornada. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada para que ustedes la conozcan. María Eugenia Arenas Coronil es psicóloga de la Universidad de Tarapacá, diplomada en gerontología social por la Universidad de Chile, especialista en psicoterapia integrativa del Centro Científico de Desarrollo Psicológico de Santiago de Chile, y acreditada como psicóloga clínica por la Sociedad de Psicología Clínica de Chile. Ella tiene además un máster en gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid en España, cursó un doctorado en psicología clínica y de la salud en la Universidad Autónoma de Madrid también en España, es diplomada en prevención y abordaje del maltrato hacia las personas mayores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Derechos Humanos, Vejez y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant Latinoamérica, diplomada en evaluación neuropsicológica para adultos con trastornos cognitivos de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios, y además ahora, como ella nos contaba, está cursando un diplomado en psicología positiva y bienestar en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella tiene 20 años de experiencia en trabajo con personas mayores y actualmente se desempeña como encargada de programas y vinculación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de Valparaíso. Así que, como pueden ver, tenemos una invitada con mucha experiencia, así que estamos muy contentos de tenerla el día de hoy en nuestra jornada, y
atentos y atentas a escuchar lo que tiene para entregarnos el día de hoy. Así que, María Eugenia, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, Muriel. Un agradecimiento especial a las profesoras. Me alegra mucho que desde una escuela de medicina exista el interés por trabajar estos temas y abordar la temática de la vejez y el envejecimiento. También estoy muy contenta por este día, me da una energía particular, porque la verdad que soy nortina y me cargan los días nublados, así que estoy muy feliz de que tengamos solcito este día. Espero que sea un encuentro agradable. Yo la verdad es que me interesa compartir contenido, pero me interesa conocer también desde otras disciplinas, y creo que lo que ustedes hacen puede ser muy relevante, puede incidir mucho en la temática que hoy día vamos a trabajar, que es la salud mental y el bienestar de las personas mayores. Decirle solamente que de alguna manera mi carrera y mi formación ha ido como completando ciertos ciclos, y lo que hoy día estoy estudiando ha permitido como hacer un cierre o cambiar algunos paradigmas, porque la verdad es que cuando yo estudié psicología o cuando inicié mi trabajo con las personas mayores, estaba demasiado instalado el modelo del deterioro, del déficit, y me costaba pensar en cómo poder ayudar en una etapa donde ya, según lo que uno estaba visualizando, ya como que estaba la carrera ya avanzada y había poco que hacer. Y cuando fui a estudiar a España, surgió un cambio de paradigma muy importante, sobre todo por conocer el trabajo que ellos estaban haciendo en el ámbito de las demencias, ¿no es cierto? Y la importancia de intervenir y de hacer algo en ese aspecto. Y ahora creo que he girado una línea más sobre el bienestar y las emociones positivas, y un poquito creo que la presentación que les traigo hoy día está teñida por eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Aquí tenemos nuestra ruta. La verdad es que pueden interrumpir si algo, pueden comentar en el chat o interrumpir. La idea es que hagamos un diálogo bien dinámico, y son las 10:15 y espero terminar ahí como a las 10:45 esta presentación, y después tener un espacio para las preguntas. Bueno, conceptualizar la vejez y el envejecimiento, porque de alguna manera a veces se confunde, ¿no es cierto? Creo que es súper importante hablar de discriminación y edadismo, de salud mental y de algunas cifras que son preocupantes, ¿no es cierto?, y que nos tienen que tomar como un contexto. El impacto de la crisis sanitaria, económica y social que hemos vivido este año, y cómo eso ha incidido en las personas mayores. Nuestro gran desafío de promover el bienestar, los aportes que está haciendo hoy día la psicología positiva, pero muy relevante el rol de la familia y la comunidad, porque las personas mayores requieren de esa solidaridad intergeneracional. Bueno, y algunos consejos ahí y algunos tips de redes. Bueno, estos conceptos tenemos la vejez, el envejecimiento y las personas mayores. La vejez se describe como la etapa, ¿no es cierto?, en el contexto del ciclo vital, porque no es una etapa aparte, ¿no es cierto?, sino que es un continuo, como la etapa del desarrollo en que se llega a un estado que de alguna manera se describió como meta, pero eso se ha ido como reformulando porque nunca dejamos de desarrollar, ¿no? Y es una etapa, al igual que otras etapas de nuestro ciclo, y entiendo que ustedes en esta asignatura ven distintos periodos de la vida, ¿no es cierto?, cómo abordar la salud en distintos periodos. En esta etapa ocurren una serie de cambios, ¿no es cierto?, fisiológicos, me imagino que deben de conocer, sociales y psicológicos, y así como la adolescencia se describe como una etapa crítica, ¿no es cierto?, en que la biología genera muchas transformaciones que impactan psicológica y socialmente, también la vejez podría ser una etapa crítica, y desde distintas concepciones podemos decir que podría ser una etapa crítica por todos los cambios que conlleva, pero
puede ser una tremenda etapa, ¿no es cierto? Y tenemos que empoderar a las personas mayores para que así la vivan. Y el envejecimiento entonces es este proceso de cambios y transformaciones que ocurren a lo largo de toda la vida. Desde la vida intrauterina estamos envejeciendo. Y eso hay que entenderlo así, porque el envejecimiento no es algo que nos llega a los 60 años o cuando nos sale la primera cana, es durante todo el ciclo vital. Y bueno, algunos le llaman el crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Pero desde la psicología del desarrollo se conceptualiza de esa manera porque, como les decía recientemente, se entiende a ver como un continuo. Y las personas mayores, ¿no es cierto?, son los sujetos que en este país, en Chile, tienen 60 años y más. Y este término, personas mayores, y ya vamos a hablar un poquito de edadismo, fue acuñado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace muy poquito, el 2017, y de alguna manera tiende a relevar esta etapa, ¿no es cierto?, esta nominación de esta etapa y abolir todos los términos peyorativos, viejito, abuelito, tatita, tercera edad, cuarta edad, realmente personas mayores como que le da cierta empoderamiento, dignidad, y es el que nosotros sugerimos nominar, ¿ya? Lo otro muy importante del envejecimiento, ¿no es cierto? Y sobre todo en la etapa de la vejez, es la variabilidad interindividual de la etapa. Y eso significa que un profesor mío decía, ¿quién ha visto a un adulto mayor? Ha visto a un adulto mayor o persona mayor. ¿Qué significa eso? Que es muy diversa el grupo de personas mayores, porque tenemos personas entre 60 y hasta 100 años, e incluso más, ¿no es cierto? La longevidad también está siendo importante. Y además tenemos personas que, por ejemplo, su sistema cognitivo está perfecto a los 90 años, pero tienen alguna dificultad motora, ¿no es cierto? O alguna falla en algún otro sistema. Entonces, variamos mucho como generación, y si ustedes, por ejemplo, midieran capacidades o funcionamiento de personas en distintas etapas, ¿no es cierto? A los 60 o a los 70 y a los 50 y a los 30, ¿no es cierto? No, podríamos visualizar que las personas más jóvenes, las generaciones más jóvenes, se parecen más entre sí. Y eso es porque a mayor edad, mayor experiencia y mayor variabilidad también, ¿ya? Entonces es muy importante entender este concepto para no estigmatizar, ¿ya? Y aquí viene el tema de la discriminación. Y me parece, por ejemplo, esa foto que no tiene nada que ver con el estereotipo, porque si yo les dijera a ustedes, piensen en adulto mayor, imaginen, se van a imaginar a la viejita con el bastón y con el tomate arriba, y lo más probable en una mecedora, tejiendo en una vida muy pasiva y sedentaria, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre esta discriminación? Porque desde el modelo biomédico se ha conceptualizado el envejecimiento como un proceso degenerativo de déficit, involución y asociado a enfermedades. Y la sociedad asume este modelo y visualiza a los mayores en posición de esta debilidad y fragilidad, el que muchas veces es asentado por condiciones, obviamente, y por dificultades y por maltratos estructurales que existen en las comunidades, ¿no es cierto?, de pobreza, vulnerabilidad, aislamiento y soledad. Se invisibiliza la participación de los mayores, sus diversos roles y el aporte que ellos realizan a la sociedad. Y sobre todo, por ejemplo, en esta región donde, bueno, en este país donde la esperanza de vida es tan alta, y en esta región donde tenemos la tasa de envejecimiento más alta del país. Entonces, llegamos a esto que se llama edadismo, ¿no es cierto? Y que son las creencias, normas y valores erróneas de la vejez que justifican la discriminación de las personas mayores. Esto fue planteado hace muchos años, pero
sigue muy vigente y en realidad desde los gobiernos, desde las políticas públicas, desde los organismos internacionales, desde la sociedad civil, durante todos estos años se ha tratado de combatir este edadismo y creíamos que estábamos en buen pie con toda esta nueva propuesta del envejecimiento positivo y activo, pero esta pandemia nos dio como un portazo en la cara y nos mostró que está más fuerte que nunca. Porque fíjense que en Europa, en países que nosotros desde Latinoamérica a veces admiramos por sus políticas, por su protección social, por sus servicios, o sea, tenemos que en algunos países como Bélgica, e incluso España, donde yo me formé, durante el periodo más álgido de la pandemia, del primer brote, ¿no es cierto?, las residencias de larga estadía se cerraron. Y no se cerraron para que no tuvieran visitas, sino que se cerraron y las personas que se enfermaban no se les llevaron a los centros de salud por instrucción de las políticas administrativas sanitarias, ¿no? Entonces, en el fondo se les dejó morir. ¿Por qué? Porque está tan instalado que no tienen, bueno, ustedes son del área de la medicina, yo no les voy a hablar de eso, pero en realidad no es porque sean mayores, sino lo que hay que mirar aquí es la funcionalidad, ¿ya? Obviamente que son una población de riesgo, pero está demasiado instalado de que una persona mayor no va a sobrevivir a conectarse a un respirador. Hay hechos objetivos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tanto de eso también tiene que ver con lo que nos entregan los medios, ¿no es cierto? Con lo que se instala socialmente. Entonces decíamos que son apreciaciones valóricas, negativas, asociadas a limitaciones, a pérdida en los distintos ámbitos de la vida. Y yo acá hago una asociación que es muy relevante, que así como existen los estereotipos de género, también existen estos estereotipos de edad, ¿no es cierto? De edad en la vejez, porque también hay estereotipos de que no sé, con los niños, ¿no es cierto? Con los jóvenes, como tratar de menoscabar esas etapas. Y esto se instala y se generaliza como un único modelo de persona mayor, desconociendo la gran diversidad de este grupo. Bueno, los medios de comunicación, la industria cinematográfica, musical, el marketing también ayudan a crear esta idea edadista de la vejez. ¿Y por qué es tan importante asociar esto con la salud mental? Porque esta es la base de muchas dificultades, de alteraciones del ánimo, de depresión, porque las personas primero tienen miedo a envejecer, tienen vergüenza al señalar su edad, ¿no es cierto? Porque estos estereotipos lo hacen suyos, ¿no es cierto? Existe toda una cultura del anti-age. Imagínense que toda esta cultura del anti-age es anti-edad, es negar el envejecimiento. Y en el fondo ha crecido en la industria de la cosmética, ¿no es cierto?, en la industria de la moda, y hay estereotipos instalados y ciertos modelos como puestos desde el marketing también de lo que sería una buena edad, ¿no es cierto?, que fuéramos todos flacos, estupendos, esbeltos, sin canas, sin arrugas, bien empinados, y cosa que es antinatural, ¿no? Porque nos van a salir, nuestra piel, ¿no es cierto?, va a perder elasticidad, vamos a tener canas, y sobre todo nuestro sistema funcional se va a debilitar, ¿no es cierto? Entonces estas limitaciones las impone la sociedad y se las autoimponen las personas mayores. Bueno, algunas cifras de salud mental, y aquí hay mucha documentación de la OMS, si ustedes después quieren seguir yo les puedo mandar ahí algunos links, ¿no es cierto? 1 de cada 4 adultos mayores experimenta algún tipo de desorden mental, como depresión o ansiedad, estos son datos a nivel mundial. Debido a este acelerado envejecimiento, el número de personas mayores con desórdenes mentales podría duplicarse en el 2030. La depresión es el problema de salud más común en las personas mayores. Las personas de 85 y más años tienen tasas de suicidio más altas entre los otros grupos etarios, y eso en Chile se ha visualizado mucho, ¿no es cierto? Y hay varios estudios que están desempeñando, y hay una fundación que les sugiero, la Fundación Mira, ¿no?,
donde está una psicóloga que ha estudiado mucho la temática y está abordando la prevención de suicidio en las personas mayores. 2/3 de los adultos mayores con problemas mentales no obtienen el tratamiento, y eso significa que existe una brecha de tratamiento. Y ustedes que se van a desempeñar quizás en algunos dispositivos de los SPAM, los COSAM, ¿no es cierto? O sea, yo ahora en minuto de pandemia intenté una hora médica psiquiatra urgente, ¿no es cierto? Y todavía la estoy esperando porque la verdad es que son escasos, la inversión en salud mental es bajísima, considerando las cifras que nosotros tenemos como país. Tenemos altos índices de depresión, ¿no es cierto?, de ansiedad, y con esta pandemia todo se ha disparado. Y existen muy pocos, yo creo que existen buenísimos dispositivos, pero que tienen muy baja cobertura. Y si esos dispositivos están disminuidos para la población general, para la población mayor, con mayor razón, valga la redundancia, porque se tiende a creer que la depresión, la ansiedad y todo este malestar en términos de salud mental es algo normal del envejecimiento. Y volvemos al tema del edadismo. Cuando podemos ver que una persona con un antidepresivo bien tratado y con una terapia psicológica puede andar súper bien y puede disfrutar y pasar y volver a sentir placer, ¿no es cierto?, y bienestar psicológico en una edad que puede ser súper larga, porque tenemos harta longevidad en este país, ¿ya? Los servicios de salud mental en todo el mundo son limitados. Bueno, esto es de la OMS. Y bueno, y si entramos en el tema de las demencias, quedaría para estudiarlo en profundidad. A mí me encanta también la parte neuropsicológica, pero aquí solo les voy a entregar algunos datos, ¿no es cierto? Que la demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, entre un 5 y un 8% de la población sufre algún tipo de demencia en algún momento de su vida. Se prevé que 82 millones de personas tendrán demencia en 2030 y 152 millones en 2050. Esto miren cómo avanza, porque está muy asociada al envejecimiento también, ¿no es cierto? Y en Chile se estima que cerca de 200.000 personas presentarían demencia, y el Alzheimer, que es la demencia más común, podemos ver que cada 3 segundos es diagnosticada una persona con Alzheimer en el mundo. Y además hay una cifra que es un poco todavía, que está en la nebulosa, que son los deterioros cognitivos, ¿no es cierto? El deterioro cognitivo leve, que podría avanzar a demencia o que puede quedarse ahí, ¿no es cierto? Pero que es una cifra que también es importante de abordar y trabajar en esa etapa previa a la demencia para poder influir en una mejor calidad de vida. Bueno, las demencias como patología en sí, bueno, han sido definidas desde el Ministerio de Salud como una importante problemática de salud pública. Hay un Plan Nacional de Demencia. Hace poquito la demencia está entrando al GES. Yo estuve el jueves en un seminario con referentes del Ministerio a nivel nacional, y hay toda una nueva atención, pero lo que pude percibir es que todavía son insuficientes los recursos, porque de alguna manera está el GES, pero no están los profesionales ni los dispositivos todavía bien dispuestos, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones y las comunas, porque si de alguna manera se va a hacer un GES, la idea es que sea de acceso universal. Bueno, y la demencia no solo es una enfermedad muy compleja para el paciente que la sufre, ¿no es cierto?, sino que es una alta carga de enfermedad y discapacidad en la vejez. Tiene un alto impacto familiar, un alto impacto económico, y además acrecienta todos estos estereotipos porque existe un alto estigma asociado a las demencias, ¿ya? Bueno, entonces como con ese panorama un poco oscuro, yo intento, y les traigo a esta señora que me encantó esa foto, decirles que la salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia o incluso más importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida. Y yo aquí no les voy a hablar de psicofarmacología ni de cómo intervenir en depresión, ¿no?,
sino que un poquito les voy a mostrar desde estos nuevos paradigmas con los cuales yo estoy trabajando, que creo que no solo para la atención que puede hacer un psicólogo, un profesional como yo, que me he dedicado a las políticas públicas, a la clínica y a la psicoeducación, sino que desde la perspectiva de ustedes como futuros médicos, decirles que la relación humana, el impacto que ustedes pueden generar en cualquier persona, pero muy fundamentalmente en las personas mayores, que para ellos el médico es Dios, ¿no? O sea, se lo dijo el doctor y es eso lo que ellos van a hacer, puede ser muy relevante, pero más allá de hacer un buen diagnóstico, de entregarle un buen fármaco, de curar su patología, yo creo que la diferencia está en el tipo de relación que ustedes pueden establecer con esa persona. Porque aunque tengan que atenderla en un CESFAM por 15 minutos, si luego de 3 meses usted, la persona mayor, llega y ustedes le dicen, señora Juanita, ¿y cómo está su nieta? ¿Y qué pasó con esto? O sea, aparte de la historia clínica, ¿no es cierto? Y todo lo patológico, todo el deterioro, ustedes logran rescatar algo de su historia de vida e intentar hacer una atención centrada en la persona, porque es una persona que tiene una patología, ¿no es cierto? Entonces es un cambio de mirada. Y lamentablemente la formación en Chile, y yo soy parte de esa formación, está muy centrada en la patología. Y por eso que les digo, porque la salud mental también la podemos mirar desde la enfermedad o la podemos mirar desde las fortalezas y virtudes de toda persona por el simple hecho de ser humana y cómo potenciamos esas fortalezas y virtudes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les ha afectado la pandemia a las personas mayores? Ha sido muy complejo y bueno, se van a generar bastantes estudios sobre este impacto en la salud, ¿no es cierto? Pero en el impacto psicosocial, que es un poquito lo que yo les estoy conversando. Bueno, han sentido mucho miedo y angustia porque además comunicacionalmente se les dijo desde las autoridades, y fue muy reforzado, al menos en Chile, por los medios de comunicación, de que eran el grupo de riesgo y que si se enfermaban se iban a morir, ¿no? Ese es el mensaje que quedó instalado, y yo creo que eso no fue bueno plantearlo así, porque obviamente había que generar medidas de protección, ¿no es cierto? Pero nunca había que desconocer la autonomía y la capacidad de las personas mayores para recibir esa información y para saber que tenían que usar mascarilla, ¿no es cierto? Que no tenían que ir a lugares con mucha gente. Bueno, tomar todas las medidas que el resto de la población estaba tomando, ¿no? Entonces fue muy criticada también esta medida de restricción para los mayores de 75 años. Bueno, en Argentina no duró nada, tuvieron que suspenderla al tiempo, y aquí duró un tiempo, pero las organizaciones de adultos mayores y la gente que trabaja en derechos humanos planteó que eso estaba atentando al derecho de la autonomía. Bueno, mucho aislamiento y soledad, porque si estaban solos, se quedaron más solos, ¿no es cierto?, sin sus redes. Ya estoy súper pasada en el tiempo. Fíjense que desde la perspectiva del envejecimiento activo nosotros promovemos la participación social, ¿no es cierto?, como un factor protector del envejecimiento en la vejez. Y de un rato para otro se quedaron sin talleres, sin clubes, sin las visitas de familiares, ¿no es cierto? Y algo que es tan potente en nuestro país, en la cultura latinoamericana, que es el abrazo, o sea, nos quedamos sin abrazo. Y eso, en términos emocionales, los afectó mucho y se generaron, bueno, por suerte, una serie de plataformas de ayuda, ¿no es cierto?, de voluntariado desde el Estado, ¿no es cierto?, hay un Fono Mayor de Senama, y muchos recursos de voluntarios, ¿no es cierto?, de fundaciones, cuarentena solidaria, que estaban al teléfono con personas mayores que estaban solas, y que la idea es que conversaran durante el día con alguien, ¿no es cierto? Bueno, mucho temor e incertidumbre,
desesperanza, ¿no es cierto?, porque tuvieron que enfrentar también algunas enfermedades y duelos de personas cercanas, ¿no es cierto?, y duelos que realmente han sido muy complejos por las características del COVID, ¿no es cierto?, y las restricciones, porque no han podido procesar, hacer los ritos, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de compasión, de estar con otros para que de alguna manera eso se viva con mayor cercanía, afectividad, y eso no se pudo dar. Bueno, necesidades insatisfechas, porque todos sabemos que las pensiones son insuficientes y algunas personas mayores, muchos de ellos trabajaban, ¿no es cierto?, en temas informales, y ese trabajo debió cerrarse, y tuvimos muchas solicitudes, ¿no es cierto?, de alimentación, de poder llegar a ellos con satisfacer necesidades básicas, ¿no es cierto? Bueno, y algo que yo creo que va a quedar en la historia como algo malo de esta pandemia, ¿no es cierto?, fue la infodemia, ¿no es cierto?, el excesivo y uso de los medios de comunicación, de la temática, y de levantarse cada mañana. O sea, yo tenía como la rutina en las mañanas de prender el televisor, ¿no es cierto?, para informarme, pero en realidad me di cuenta que era una muy mala práctica, porque desde tempranito y durante todo el día te estaban... es importante informar y generar información para que obviamente la población se protegiera, pero era como estar mostrando las cifras, ¿no es cierto? Incluso de la misma manera como el ministerio informaba, ¿no es cierto?, los fallecidos. Y lo otro que a mí me llamaba la atención también desde mi perspectiva, es decir, ya, hay tantos fallecidos, pero de estos son tantas personas mayores. O sea, estábamos diciendo como que si las personas mayores, las vidas de esas personas mayores valieran menos que si se moría un joven o alguien de edad media. Bueno, y la vulnerabilidad a que se vieron expuestos, y también algo que nos ha golpeado mucho, ¿no es cierto?, en este edadismo también, esta brecha tecnológica, porque no tienen acceso a los dispositivos, no tienen los teléfonos de última generación, y además no tienen la conexión a internet, pero por sobre todo no tienen la información para ver cómo ellos pueden, estoy leyendo aquí que no puedo ver el chat, cómo ellos pueden acceder a usar estas nuevas tecnologías, y hemos hecho un esfuerzo grandioso, ¿no es cierto?, con algunas instituciones. Actualízate, una fundación que ha trabajado con nosotros en hacer talleres de integración digital para los adultos mayores y usos de nuevas tecnologías. Y no solo hay que vencer de que ellos aprendan, sino que también hay que vencer una brecha que dice, no, yo no quiero, no me gusta, no sé, como una suerte de rechazo a algo que es desconocido y que evalúo que va a ser difícil, ¿no? Porque, si se dieron cuenta al inicio, tuvo que venir mi hija a ayudarme a usar este Zoom. Entonces, hay brechas, hay vulnerabilidades, y hay deudas de la sociedad con las personas mayores, y desafíos que tenemos que tomar para hacer que ellos tengan una mejor calidad de vida. Bueno, ¿y cómo podemos promover este bienestar ante un panorama que es difícil, ¿no es cierto?, complejo? Estudio científico de las experiencias. Hija, estoy en una clase. El papá tiene todo. Le mandé un WhatsApp. Estudio científico de las experiencias positivas, los rangos individuales positivos y las instituciones que facilitan su desarrollo, y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Y bueno, aquí está Seligman, que es el padre de este nuevo paradigma, y la verdad es que nos cuentan, ¿no es cierto?, él todavía está vigente, ¿no es cierto?, y él era el director
de la Sociedad de Psicólogos Clínicos Americana, ¿no? Un psicólogo clínico muy, muy importante. Y una vez que tenía que dar un saludo, ¿no es cierto?, una inauguración de esta jornada donde asistían los psicólogos más importantes, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Ay, se me fue. Ellos mostraron que todo el fundamento de la psicología, ¿no es cierto?, y todo lo que se había investigado y todos los aportes que se estaban haciendo estaban centrados en la patología, ¿no es cierto?, en la psicopatología, en las enfermedades mentales. Y de alguna manera también está desde la APA descrito los manuales de psicopatología, ¿no es cierto?, que algunos quizás deben conocer, el DSM, no sé, van como en el 8, el 10 ya, estos manuales, y se dieron cuenta de que pese a tener todo ese desarrollo científico, todavía habían brechas para contribuir al bienestar. Y Seligman hizo como un clic y dijo, no lo vamos a ver desde la enfermedad, desde la patología, lo vamos a ver desde lo positivo. Y desde todas las herramientas que tienen las personas, pese a estar con una patología, ¿no es cierto?, pese a vivir un duelo, pese a estar en la vulnerabilidad, pese a vivir situaciones críticas o complejas que son parte de la vida, lo que nosotros vamos a hacer es generar herramientas para fortalecer a esas personas, para que logren mirar de una óptica más luminosa, ¿no es cierto? Pero además es como no negar las dificultades o las situaciones complejas que todos vamos a vivir, sino que entregarnos, fortalecernos, darnos herramientas para que podamos vivirlas de mejor manera y que no tengan tanto impacto. Podría estar toda una mañana hablándole, porque además este es el tema que estaba estudiando, pero aquí les dejo algunas cosas, si a alguien le interesa profundizar, yo les puedo mandar información. Y bueno, desde la psicología positiva se plantea que logramos el bienestar y la felicidad en base a un modelo específico, ¿no es cierto?, que se llama PERMA y que plantea que hay que fortalecer y promover en las personas las emociones positivas, ¿no es cierto?, el compromiso, y el compromiso tiene que ver como con un, que yo me involucre, no solo de una manera como intelectual, sino que afectivamente también, ¿no es cierto?, en tareas, en acciones, ¿no es cierto?, las relaciones. Fíjense que los estudios señalan que la felicidad no está centrada en que tiene más dinero, en que tiene más logro, ¿no es cierto? Está centrada en tener relaciones positivas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que muchas personas mayores que sufren el aislamiento, ¿no es cierto?, intenten cultivar en su etapa de la vejez mejores relaciones. El propósito, y esto es muy significativo para las personas mayores, porque es como que si tú cumples por todos estos estereotipos que hablamos, es como que ya, bueno, te casaste, tuviste hijos, trabajaste, eres jubilado y ahora ya riegas las plantas o teje. No, o sea, podemos tener propósitos a los 70, a los 90, a los 100. Fíjense que en pandemia yo estuve un tiempo en el Fono, ¿no es cierto?, apoyando, y un día recibí un llamado de una señora que me dijo que quería orientación, bueno, en realidad me lo derivaron, quería orientación porque ella tenía, creo que 70 años de Quillota, me parece, y quería entrar a la universidad. Y yo le digo, bueno, me parece muy bien, pero ella quería saber si había algún beneficio, había una entrada así como excepcional, ¿no es cierto? Y le dije, bueno, no hay una entrada excepcional, pero sí, por ejemplo, usted podría optar a la gratuidad como cualquier otro estudiante. Y ella quería estudiar Derecho. Y yo le dije, ¿y por qué quiere estudiar Derecho? Porque siento que esta población la discriminan mucho y la atropellan mucho en sus derechos. Entonces yo le dije, bueno, haga el empeño, fórmese y a lo mejor ahí desde la universidad pudiéramos conseguir algunos apoyos también, ¿no es cierto? Bueno, importante tener propósito a cualquier edad, y en realidad el propósito lo define uno, porque
recién lo dije, si alguien quiere regar las plantas, que ese sea su mejor propósito, pero que eso te haga levantarte cada día con una motivación, con algo que te haga sentir bien cada día de tu vida, independiente de la edad que tengas. Y el logro también, ¿no es cierto? Y el logro quizás uno lo pudiera pensar en generaciones más jóvenes, pero también las personas mayores necesitan tener logro, y quizás las metas que se plantean no son tan, porque obviamente que esta eh, escala de edad, ¿no es cierto? Esta línea de tiempo se nos va cortando, pero se pueden ir planteando metas y pueden tener logro. Bueno, trabaja la psicología en promover estas fortalezas y valores personales, en promover la apreciatividad, y por ejemplo un lindo ejercicio de apreciatividad es decir, pucha, qué lindo el día de hoy, y es mirar la naturaleza, es mirar las pequeñas cosas buenas que me pasan, y la verdad es que hacer eso nos hace muy bien, porque nos genera emociones positivas. Practicar el optimismo, y es en el fondo decir, miren, qué lata, tengo que lavar los platos, uy, me quedo todo sucio, ¿no? Pero si yo convierto una queja en algo positivo, digo, pucha, voy a lavar los platos, pero tendría que apreciar y pensar que disfruté una rica comida, tengo la posibilidad de tener buenos alimentos, ¿no es cierto? Compartir con mi familia y, bueno, irle dando como la vuelta. Ser agradecidos y practicar el agradecimiento en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Pero también en la relación que tenemos con los demás. Y algo que a mí me parece que es una fortaleza básica en las personas mayores y que viene a romper todos estos estereotipos, que es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las crisis, ¿ya? Y yo les pregunto, ¿han sido resilientes? Han sido absolutamente resilientes, porque no es la primera crisis que viven. Son una generación mucho más esforzada, ¿no es cierto? Son una generación del rigor, han vivido en el mundo otras guerras, otras crisis económicas. Las personas mayores acá también vivieron la dictadura, han vivido situaciones apremiantes, y además que son una generación que tuvieron 8, 10 hijos sin pañales desechables, sin microondas, sin colado, ¿no es cierto? Sobre todo las mujeres son muy resilientes, y la resiliencia tiene que ver con la capacidad de sacar lo bueno del dolor y rearmarse para una vida futura, y yo creo que hemos tenido muchas personas mayores que han sufrido COVID, ¿no es cierto? Yo voy a dar una charla el próximo mes sobre resiliencia y esta pandemia, ¿no es cierto? Y tengo una invitada que es una persona cercana que lo pasó muy mal, pero en esa charla vamos a intentar describir cómo toda esta fortaleza interior, ¿no es cierto? Y su espiritualidad, que era muy potente, la ayudó, porque no solo se enfermó ella, sino que se enfermó toda su familia, y fue muy difícil, ¿ya? Entonces, ahí con la psicología positiva, bueno, algunas estrategias de promoción del bienestar específicas para las personas mayores en estos momentos, ¿no es cierto? Cultivar el autocuidado, ¿no es cierto? Tratar de no sobreinformarse. Me estoy pasando en el tiempo, pero ya voy. Intentar el contacto social, ¿no es cierto? Ahora que, bueno, ya han ido pasando los paso a paso, pero tampoco la idea es que pudieran juntarse con grandes grupos, y en tiempos de pandemia era muy importante, o sea, de la restricción del contacto, era muy importante que pudieran tener videollamadas, contacto telefónico, que salieran a ver una vecina, ¿no es cierto? Al menos a mirar otras caras. Tener un plan ante la crisis, ¿no es cierto? Eso era muy importante, como tener la información, no la infodemia, pero sí la información, que si yo me siento mal, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? ¿A quién acudir? ¿Tengo una persona cercana? Era muy importante como entregar ciertas herramientas, sobre todo a los que vivían solos. Bueno, intentar hacer la rutina, eso de quedarse con pijama todo el día no era lo más adecuado. Hacer actividad mental, utilizar el humor, generar actividades placenteras, generar nuevos aprendizajes, porque en este tiempo, que hemos tenido más tiempo, valga la redundancia, las personas mayores también
han generado nuevos y aprendizajes, y yo creo que el uso de las tecnologías para muchos de ellos ha sido descubrir un nuevo mundo muy impresionante, ¿no es cierto? Algunos cultivan la fe y la espiritualidad, hacer actividad física desde Senama se sacó todo un programa de actividad física online y se intentó de que las personas mayores mantuvieran rutinas para cuidar toda su funcionalidad. Bueno, cultivar el optimismo, ya que dice, recuerde su resiliencia, en relación a lo que hablábamos recién, recuerde su resiliencia porque en etapas previas han sido resilientes. Entonces preguntarme cómo yo resolví antes, cómo salí de esa situación compleja antes. Importante comprender las emociones, ¿no es cierto? Hacer ejercicios de relajación, meditación, explorar la curiosidad. Bueno, la OMS plantea que las personas mayores desean estas cosas, ¿no es cierto? Y no son cosas tan distintas al resto de las generaciones, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? En la raíz, ¿no es cierto?, de este árbol, satisfacer sus necesidades básicas, y hay muchas dificultades todavía en el mundo y en nuestro país respecto a tener pensiones más dignas y tener seguridad económica que les permita tranquilidad, ¿no es cierto? Aprender, crecer, tomar decisiones, y ahí está el derecho a la autonomía súper instalado, que ellos tienen que decidir hasta el último día de sus vidas, con deterioro cognitivo, con demencia, con una discapacidad total física, tienen que ser capaces de decidir, y el ambiente, el entorno que ella los rodea tiene que generar esa situación, porque si una persona no se quiere institucionalizar, no la tienen que institucionalizar, ¿no es cierto? Si una persona quedó viuda y los hijos le dicen, ya mamá, te cerramos la casa, tú te vienes a vivir conmigo, y si ella no quiere, porque quiere seguir siendo dueña de su casa y no vivir con la nuera, que no era, bueno, quieren ser móviles, porque algo que los angustia mucho es la discapacidad física y tener esas dificultades. Quieren construir y mantener relaciones, y eso es muy importante, y quieren contribuir, ser un aporte, y que no se les mire como una generación que no hace nada o que está ahí en un tono de espera. Voy avanzando, dice, las personas mayores necesitan, si yo me relaciono con ellas, ¿no es cierto?, atención y escucha activa, respeto de sus sentimientos, ideas y valores, contención emocional, ¿no es cierto?, comprensión y empatía sobre la confusión, incertidumbre, miedo por todo esto que ocurrió, transmitir tranquilidad, que le levantemos el ánimo, ¿no es cierto?, acompañamiento y apoyo, y como les decía, se generó mucha colaboración y voluntariado en este tiempo, respeto y trato digno, que eliminemos estos estereotipos, el abuelito, que dejemos de infantilizarlo, ¿no es cierto?, que los tratemos como personas con sus capacidades y derechos. Autonomía e independencia, bueno, contribuir a mantener relaciones, eso ya lo habíamos planteado. Y para ir finalizando, aquí les dejo algunas redes de apoyo, ¿no es cierto?, que muchas de ustedes ya las deben de conocer. El Fono Mayor de Senama todavía está disponible, ¿no es cierto?, funciona de lunes a viernes, y es importante el Fono Mayor porque en algunos casos, cuando las personas tienen alguna dificultad en términos de salud mental, se les deriva a la Fundación Míranos, que está haciendo todo el apoyo psicológico, ¿ya? Y bueno, para cerrar, ahí les digo que la salud mental y el bienestar son tan relevantes en la vejez como cualquier otra etapa, y yo creo que es mucho más relevante en la, bueno, no puedo decir eso, en todas las etapas es relevante, pero en la vejez hay que darle mayor importancia a la que tiene hoy día. La psicología positiva nos puede aportar mucho y nos cambia este modelo y este paradigma del deterioro, del déficit, a trabajar sobre las fortalezas. Y la familia y la comunidad tienen una responsabilidad muy importante de solidaridad intergeneracional, que es ineludible, ¿no es cierto? Porque así como mi mamá a mí me enseñó a leer, yo podría enseñarle a mi mamá, a un tío, a una tía, ¿no es cierto? O, bueno, a las personas mayores con las que yo me relaciono,
les podría enseñar con el mismo cariño y paciencia, porque decirle, mira, pero ¿cómo no te das cuenta que si te, ahí está la tecla, y pero no la veí, no sé, porque en el fondo nosotros como que ya lo sabemos todo, y lo que a mí me resulta, por ejemplo, con mi mamá, es que mi hija, esta misma que vino aquí a ayudar, la llama y le dice, ya no, ahora viene el Zoom, tú entras y le hace una videollamada y le explica con cariño, le digo, Emilia, con amor, con cariño, con ternura, y ha funcionado súper bien, y yo creo que de eso se trata la solidaridad intergeneracional. Bueno, y ahí les dejo mi correo, y para cerrar, solo contarles que estoy colaborando con esta agencia, ¿no es cierto? Que es una agencia, es un medio digital que está en las redes sociales, se llama Gero Saber, está en Facebook y en Instagram, por Gero Saber lo van a encontrar, y dice, busca promover la difusión del conocimiento experto sobre envejecimiento y vejez de manera cercana y creativa a través de redes sociales y otros medios de comunicación, así como recoger conocimientos de experiencias, vivencias para lograr un intercambio fluido y colaborativo sobre estas temáticas. Así que ahí yo estoy aportando en los contenidos, así que les pido que los sigan, y sobre todo también porque estamos poniendo cosas relevantes. Por ejemplo, pusimos, y ojalá que puedan ahí comentar, si es que alguien como Biden, que es un septuagenario, casi va a cumplir 80 años, cumplió 78 esta semana, puede ser presidente de la República. Entonces, es importante generar esas discusiones, esos debates, o por ejemplo, les sugería que posteáramos algo, que ayer vi una película súper linda de la Sofía Loren, que está en Netflix, así, no me recuerdo el nombre, pero si la buscan va a aparecer al tiro, y la hizo ahora a sus 86 años. Y se muestra tal como es, con sus arrugas, con toda su, como es la vejez, nada de lo linda físicamente, ¿no es cierto?, que ella fue. Se ve muy linda igual, pero, y yo creo que se acrecientan algunas cosas de la edad por la película, pero qué valiente ella de mostrarse y mostrar que pueda estar activa, ¿no es cierto?, a sus 88 años, a hacer una gran película. Y ahora voy a dejar de compartir, y ahí estamos. Y si me abren sus caritas los que puedan, mejor para mí, para mirarlo. Gracias. Y ahora voy a mirar el chat, porque no lo había podido ver. La apreciatividad, sí. Saben que la apreciatividad es algo que hoy, yo voy a cumplir casi 50 años y quizás de repente me levantaba así, oh, y decía así como ya un nuevo día. Pero por ejemplo, mira, ayer fui a San Antonio porque estamos apoyando la entrega de alguna mercadería y habían unos casos así, y yo dije, ya, yo voy. Y me fui, no sé, y me metí por una parte así, y es como linda esa mezcla entre mar y bosque, porque están como los eucaliptos ahí, y la verdad es que no había un día tan bonito, pero había como una pequeña neblina, me vine escuchando música, y la verdad es que algo que podías pensar que era como pesado de hacer, además que tuve varios regalos, porque en este tiempo del llamado, ¿no es cierto?, me pasaban algunos casos para apoyo psicológico, y me pasaron un caso como en junio, no sé, de una persona en el litoral, y que estaba sola y que estaba muy descompensada, y la logré atender. Bueno, hicimos todo un ejercicio de red ahí con el municipio, pero estaba pendiente una entrega de la mercadería, ¿no es cierto? Y fui ayer y era esa persona que yo había atendido al teléfono, y él estaba feliz por recibir la cajita, bueno, era como la tercera o cuarta que ella recibía, gracias a Dios, pero porque lo que a él más le complicaba en junio era que estaba solo y tenía una hija en Santiago y los nietos y no los podía ver. Y de repente abre la puerta y dice, ay, mira, aquí está mi hija, está mi nieto. Y yo en realidad nunca pensé que me iba a tocar llevarle a mí la cajita, ¿no? Entonces fue un tremendo regalo, y yo dije, bueno, ahí hice el ejercicio de la apreciatividad y como que el check del día, ¿no? Así que lo que quieran comentar, estoy súper disponible aquí.
Bueno, agradecemos a María Eugenia por su presentación. Yo creo que para todos fue una muy buena experiencia poder escuchar, ver esta perspectiva del envejecimiento positivo. Así que dejamos abiertas las palabras. Millaray va a estar ahí moderando el tema de las preguntas. Pueden dejarlas en el chat o pueden pedir sus palabras. Así que estamos abiertos y abiertas a escucharles. Sí, yo vi en el chat una de la profesora Marieli. Por favor. Muchas gracias, Millaray, por darme la palabra, y gracias, Muriel, también por dar el cierre a la presentación de María Eugenia. ¿Sabes qué? Me encantó tu presentación y me dejaste pensando muchas cosas que las tengo anotadas aquí. Lo primero, que me abriste los ojos a un concepto que yo no me había dado cuenta y que tiene que ver con el estereotipo de edad. El estereotipo de género lo tengo súper puesto en la cabeza, pero el estereotipo de edad no me había dado cuenta como concepto. Entonces eso me parece súper interesante, porque eso nos hace pensar, de la misma manera que pensamos en los estereotipos de género que son construidos socialmente, ¿verdad? Cuando hablamos de estereotipos de edad y pensamos en adultos mayores, que en nuestra cultura tenemos en la cabeza un adulto mayor que está en la casa, que está recluido, que está inactivo, ¿verdad? Que como que no tiene proyectos de vida. Me remeciste enormemente. Y también pusiste una foto de una adulta mayor súper fashion, ¿no? Así como con el pelo cortado súper lindo, con una cosa de seda, que me encantó, me encantó. Y como concepto creo que es súper bonito tenerlos presentes todos, ¿ya? Porque sin lugar a duda, la cultura en donde estamos inmersas nos hace pensar en este estereotipo de edad, ¿no? Y creo que es importante tenerlos presentes para sacudirnos la cabeza y decir, no, po, no, un adulto mayor no tiene por qué tener estas características que yo creo que son comunes, ¿no? Entonces, me encantó. Y sobre la base de lo mismo, también pienso cuánto daño nos hace el marketing respecto de lo que es deseado y de lo que es normal. Y va ligado al estereotipo de edad, ¿no? Cuando hacen cosas con adultos mayores, siempre es un abuelito así con bastón, ¿te fijas? De hecho, las señaléticas de adulto mayor es un bastón, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué tiene que ser así? Entonces, me encantó ese concepto, me hace pensar mucho la influencia del marketing y cuánto daño nos hace, que a veces no nos damos cuenta. Probablemente las mujeres, cuando hablaste de lo anti-age, como que uno no se da cuenta tampoco, porque uno, o sea, hablo por mí, yo me compro cosas anti-age, ¿sí? No porque no quiera envejecer, porque como tú lo has dicho, envejecer, yo nací y ya envejezco, porque todos los días se renuevan células y un montón de cosas. Eh, pero cómo se va instalando en la cultura del que no debes envejecer, ¿no? Y particularmente las mujeres lo tenemos como que lo tenemos peor, como que uno envejece Claro, y va porque el perdiendo concepto mono. es envejecer bien, porque yo también me compro crema y ahora estoy mirando esa maquinita y todo, pero es un buen envejecimiento, pero no es no Exacto, envejecer, porque eso exacto, es antinatural. O sea, exacto. no morir, o sea, cuando la certeza que tenemos cuando nacemos es que vamos a envejecer y que después vamos a morir, ¿no? Entonces, toda esta cultura anti-age debería ser envejecer bien. Exacto, exacto. Entonces, me encantó ese ejemplo que diste, y con el estereotipo de edad me encantó, y la reflexión del marketing, ¿no? Que en el fondo estamos plagados de cosas que nos dicen que envejecer es como malo, malo, imagínate, y estamos como en la cotidianidad usando cosas anti-age, cuando eso no debiera ser lo simbólico, ¿no? Exacto. Y luego hay una cosa que me hace pensar y reflexionar cuán importante es para las políticas públicas, y estoy hablando así como desde la salud pública propiamente tal, cuán importante es tener un enfoque de curso de vida en las políticas públicas, porque Exacto. pareciera ser Sí. que pensamos en la adultez mayor y decimos ya, es como que la persona, es como que tú llegas a ser viejo de un día para otro, y eso es No. mentira, o sea, es
todo un proceso que parte desde la niñez. Si uno tuviese políticas públicas con un curso, a ver, con la perspectiva del curso de vida, diría, yo les voy a enseñar a los niños y niñas a comer bien, ¿no? Porque si comen bien, van a ser Exacto. adultos sanos, por ejemplo, no van a ser obesos. Si yo le enseño a los niños a hacer ejercicios, voy a tener adultos mayores que van a generar endorfina haciendo ejercicio, voy a tener adultos Exacto. mayores que se van a movilizar con mayor eh, vivacidad y no van a estar enquilosados así, ¿te fijas? Entonces, creo que es importante cambiar la perspectiva de las políticas públicas y no pensar en un adulto mayor cuando se tiene 60 años, sino que verlo en la perspectiva del tiempo y prepararnos toda la vida para eso de la mejor manera. ¿Te fijas? No preocuparnos solo de una infraestructura vial para los viejos, ¿no? Sino que pensar que es algo que nos va a pasar a todos y los vamos a necesitar todos, ¿te fijas? Entonces, quizás llevarlos como a esa reflexión. Yo no sé a ustedes qué les parece como esta mirada de cómo generar políticas, de cómo hacer salud pública con esta perspectiva del tiempo, a largo plazo. No es hacer política pública para una cosa puntual. Las políticas públicas son a largo plazo, ¿te fijas? No sé qué Y piensas tú. fíjate que respecto a eso es súper relevante lo que está haciendo la OMS ahora, y ustedes pueden buscar, está hablando del diseño del envejecimiento del 2020 al 2030, y lo que busca, bueno, porque tienen esta perspectiva de ciclo de vida e intentan instalar en los estados que las políticas sean, porque en el fondo lo que tú dices, la alimentación, la actividad física, las relaciones, si tú las cultivas desde la infancia, al final lo que vas a tener, o sea, porque hoy día está absolutamente investigado que un factor de riesgo súper potente es la demencia, ¿no es cierto?, es la alimentación, la falta de actividad física y las relaciones. Aparte de la escolaridad y todo lo demás. Entonces, no solo estamos hablando aquí de accidentes cerebrovasculares o de dificultades cardíacas o la hipertensión, todo eso hoy día incluso está súper estudiado de que son factores de riesgo de el deterioro cognitivo, no es solo el deterioro físico. Entonces, si tú tienes estas políticas y las políticas de salud de curso de vida, ¿no es cierto? Y además los centras en el modelo de la fortaleza y no de tanto el deterioro, yo creo que vas a tener, porque lo que apunta esta nueva mirada de la OMS sobre el envejecimiento es que ya muchos países, el nuestro, que es uno de los que lidera el tema, han alcanzado una alta esperanza de vida. Ese es un tremendo logro de la salud pública y, ¿no es cierto?, y de lo que se ha hecho. Pero la idea es que la esperanza de vida sea libre de discapacidad. Entonces, si tú tienes 20 o 30 años, que acortes la brecha del deterioro, porque sabemos que a partir de los 75, de los 80, se duplica, se triplica la posibilidad de tener deterioro cognitivo o demencia. Entonces, ya, hemos conquistado la alta esperanza de vida, ese es un tremendo logro, un reto alcanzado, pero ¿cómo hacemos que esa esperanza de vida sea buena, ¿no es cierto? Y que las personas vivan, pero con calidad de vida, porque nadie quiere vivir hasta los 90 postrados, nadie quiere vivir en deterioro, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha incidencia de los factores medioambientales, ¿no es cierto? Y de los estilos de vida, y que la nutrición es súper potente, la actividad física y sobre todo las relaciones, porque si uno tiene relaciones positivas se acaba la mitad de las depresiones, de las ansiedades y las angustias, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cultivar también como sociedad y hacer una sociedad más amable entre las generaciones, entre los grupos, ¿no es cierto? Ser como más compasivo, no ser tan chaquetero, eliminar la competitividad, ¿no es cierto? Estamos, yo creo que inmersos, y a mí este diplomado así me cambia. La mirada, ayer miraba, hice hartas cosas en la noche, miré un documental de los Jaivas, que lo van a transmitir, sí,
lo dieron por la Caja Los Andes a los que estamos ahí afiliados. ¿Pagaste por verlo? Ah, No, por la Caja Los Andes. Me llegó mira. me inscribí, sí. Mira, le Ya, estoy haciendo publicidad. Y, ¿sabes qué? Me llamó, bueno, porque no conocía tanto la historia, ¿no? O sea, había escuchado su música, que creo que es maravillosa, pero el mensaje que me quedó es que, bueno, ellos se fueron a hacer su claro. música afuera, ¿no es cierto? Lo pasaron mal, pero se fueron en comunidad, se fueron 5 o 6 personas con su Tipo, familia y vivieron en Argentina primero y después en París, en unas casas tremendas y fueron comunidad todo el tiempo porque eran exacto. amigos de la vida, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, ahí hablaba la Juanita, ¿no es cierto? La que hoy día es la baterista, y decía, yo era hija única, pero pude vivir como con 10 hermanos que eran como mis primos, ¿no es cierto? Y ellos hacían todo en comunidad, ¿no? Entonces el valor de estar juntos, de armar eso, ¿no? Que hoy día uno lo pensara, o sea, uno sea de vacaciones con la familia y ahí ya empiezan los roces. Entonces claro. lo importante como de estar en comunidad, de no competir, de instalar como otros valores. Yo creo que si lográramos instalar otros valores tendríamos mejor salud física, mejor salud mental y estaríamos todos mejor. Sí, y algo que tú también comentaste, María Eugenia, que es súper bonito y que se ancla con lo que hablamos ayer con Matías, Matías que es psicólogo y la otra invitada, ay, se me olvidó cuál era la Pierina, que era de la DAE. Lo importante que es tener propósitos en la vida, porque yo les decía, los estudiantes de medicina, porque ya que estamos de la escuela de medicina, son súper exigentes con ellos mismos, y nosotros como profes también somos súper exigentes, porque sabemos que dan, ¿te fijas? Es como que uno sabe, como que uno los presiona para que den más, porque dan más, ¿te fijas? Y yo les decía, bueno, pero ¿cómo hacemos el tránsito más fisiológico para que este estudiante de medicina, que se sobrecarga a él mismo, porque es exigente, y nosotros también lo somos, con ese tránsito de caminar y tener tiempo de ocio y felicidad? Porque a veces uno opta por exigirse más en el estudio y ahí ser exitoso, y él decía, ¿sabéis qué? Lógicamente no nos dio tips, ¿no? Porque uno tampoco es el modelo máximo de la salud, pero decía, ¿sabe qué? Usted, si quiere ser médico, no piense en qué va a ser el mejor, piense qué lo llevó a estudiar medicina y sea feliz con eso. Los resultados va a depender de otras cosas. Una de esas va a ser el tiempo que dedica al estudio, pero hay muchas otras cosas que están pasando en la vida. Entonces decía, y tú también lo dijiste, que para ser feliz uno tiene que tener propósitos. Y los adultos mayores, lógico que los tienen. Los tienen. Lo que pasa es que nosotros creemos con este estereotipo de edad que no, como que la vida se acabó. ¿Te fijas? Entonces, la importancia de tener propósitos en la vida a cualquier edad, sacándonos este estereotipo de edad y no perderlos. Y esos propósitos, tal como tú decías, si mi propósito es que regar, porque es lo único que quiero hacer, bueno, que lo haga, ¿te Cuidar fijas? mis plantitas. Hay una influencer que está, creo que en TikTok, que creo que es como la que se viralizó, una señora mayor que está y que cuida sus plantitas y está regalando, no sé, y toda la gente joven igual la está siguiendo. Sí, yo creo que, mira, eso que hablabas de cómo también en carreras como medicina hay tanta exigencia, y yo creo que también hay que cambiar paradigma, porque he estudiado harta de educación emocional ahora, y en realidad lo que nos debe inspirar no es la competitividad y el logro por sí, sino que por qué en el fondo yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, no competir con el compañero. Y por qué quiero, y yo creo que en medicina se da mucho, porque de repente está también esta aspiración como económica, pero finalmente los buenos médicos son los que llegan a su casa y saben que trataron amablemente, ¿no es cierto? Y por eso les digo que es tan importante el trato y la relación que ustedes establezcan con un paciente mayor, porque vean a la persona, vean su historia, vean qué trae esa persona detrás, porque de repente se pueden encontrar con una persona demenciada, pero tenemos gente brillante que hizo un tremendo aporte y que se demenció, ¿ya? Por circunstancias de la vida, pero ¿qué hay detrás, no? Y hay muchas películas inspiradoras en eso, y
es muy relevante el propósito, el sentido y hacer este mundo más amable. Em, yo tenía una pregunta, pero me la fueron respondiendo un poco, que eran como los puntos claves para nosotros que vamos a ser médicos, supongo, en atención primaria, que creo que es como el ámbito relacional con las personas mayores. Pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser el rol de un CEFAM con las personas mayores en un territorio? Yo creo que el CESFAN es clave. Es como una institución que está muy instalada, que las personas mayores ven como cercana, ¿no es cierto? Es un lugar al que ellas pueden acudir, ¿no? Y nosotros hemos trabajado mucho en el trato desde los dispositivos de salud hacia las personas mayores que algunos estudios que tenemos señalan que hay mucho maltrato, ¿no? Mm. Y porque llegan al SOME, los